Bienvenidos a este programa Estado de Alarma. Padres, alumnos, profesores están en vilo. No saben qué va a pasar con la vuelta a las aulas, no saben qué va a pasar con su futuro. Y lo más importante, no saben qué va a ocurrir con su salud durante este curso. Hoy, para hablar de todo esto, tenemos a Pedro José Caballero. Es el presidente de CONCAPA, Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos y Padres de Familia. Hola, Pedro José. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, un placer estar con vosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Representáis a más de 3 millones de padres, por lo que para Estado de Alarma es muy importante escucharos, porque yo creo que tenéis mucho que decir sobre esta vuelta improvisada a las aulas. Antes del verano ya decíais que era muy importante empezar a establecer protocolos, empezar a sentar las bases de lo que iba a ser el próximo inicio de curso, y sin embargo no se ha hecho nada. No se ha hecho nada por parte de la Administración. Hoy, a unos días vista de comenzar el curso, llegan las prisas, llegan las incertidumbres y al final pagan, Pedro José, los que menos tienen que ver en todo esto, o sea, pero los protagonistas al fin y al cabo, ¿verdad? Los que menos mandamos, y me incluyo a mí como maestro, pero los que más importamos, ¿no? O sea, padres, profesores y alumnos. Te quiero preguntar, en estas condiciones, con esta incertidumbre, para el presidente de CONCAPA, ¿es seguro volver a las aulas? Bueno, esta es una pregunta del millón y yo creo que esta se la está haciendo muchísimas familias en estos momentos. Es verdad que esta situación de pandemia, esta crisis global sanitaria, que es donde ha terminado toda esta pandemia, no tenemos un referente en donde nos podamos apoyar para saber cómo actuar o no actuar. Nos hemos tenido que reinventar y reinvertir todos en esta situación. Hemos tenido que sacar lo mejor de nosotros, tanto los profesores como los padres, como los alumnos, y hemos tenido que afrontar una situación muy complicada y que jamás habíamos vivido. Pero esto siempre tiene que ponernos delante de esta situación que tenemos que, cómo poder actuar o no actuar ante esta situación. ¿Esto qué quiere decir? Que ya en marzo, cuando nos confinaron, ya teníamos que empezar a haber puesto las bases, empezar a ver pues a poner esos pequeños granitos de arena para abordar un inicio de curso lo más normalizado posible y con la mayor seguridad sanitaria posible. Y eso nos ha hecho, nos ha hecho. Terminamos un curso de una manera caótica, sacando lo mejor de cada uno de nosotros, pero cada uno actuando por un lado. En el mes de junio ya se advirtió que teníamos que empezar a trabajar activamente en cómo tenía que ser este inicio de curso, dado que podía evolucionar esta pandemia de una manera pues dramática o mala y que teníamos que ponernos en esos escenarios, pero a día de hoy y vista la evolución no hemos hecho nada y nos hemos presentado a una semana escasa de empezar las clases, en algunos sitios, en otras días para empezar, y los padres con una incertidumbre total y absoluta de no saber cómo vamos a poder abordar este inicio de curso escolar. Eso le quería preguntar. No hay un protocolo claro que se haya establecido a nivel nacional. En este sentido, el gobierno y la ministra Celaá a su cabeza se lava las manos. O sea, además tiran la pelota a las comunidades autónomas como si nada tuvieran que ver. Pero como representante de más de 3 millones de padres, ¿se le ha preguntado a los padres? ¿Se le ha informado a los padres de qué tienen que hacer para la vuelta al cole? Fíjate, tenemos padres con patologías, con abuelos que viven en casa, padres, por otro lado, que sí que necesitan llevar a sus hijos al colegio porque trabajan o porque necesitan una atención especial, pero que al mismo tiempo los tiene que llevar el abuelo a la puerta del colegio. Profesores con patologías también, profesores con diabetes, profesores con un soplo al corazón. O sea, personas de riesgo, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿se le ha informado a los padres y a las familias de qué tienen que hacer? ¿Se les ha consultado? O sea, ¿le han consultado a CONCAPA esos protocolos? ¿Se han puesto en contacto con ustedes? Porque lo último que hemos visto es que la ministra Celaá ha dicho que está dispuesta a sancionar a los padres que no lleven a sus hijos al colegio, pero ¿hasta qué punto es exigible obligar a un padre a llevar a su hijo al colegio cuando no se está garantizando de alguna manera la salud?
Bueno, vamos a dejar claro que son dos derechos fundamentales que ahora mismo nos corresponden, que son la educación y la sanidad. Evidentemente, en este momento de crisis global sanitaria, eh, ese principio o ese derecho fundamental que es la sanidad tiene que estar por encima de la educación. Si no hay sanidad, no hay educación, evidentemente. No se ha contado con nosotros para nada. La verdad es que yo voy a hablar un poco a nivel nacional, después a lo mejor aterrizo un poco a nivel autonómico. A nivel nacional, el Ministerio dejó de ejercer sus responsabilidades hace mucho tiempo ya, pasó la pelota a las comunidades autónomas con eso de que tienen transferidas sus competencias, sobre todo en materia educativa y sanitaria. Por lo tanto, no ha liderado ni ha abanderado un liderazgo total y absoluto en tomar esta situación de pandemia, cogerla y atajarla directamente desde la Administración central. No ha habido un protocolo general nacional de implantación de mínimos, pero general para todo el territorio. Esto se ha dejado en manos de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, al no tener una norma clara nacional, han dejado esas responsabilidades en la cantidad de centros educativos que hay extendidos por todo el territorio, y al final esa responsabilidad nos va a llegar a los padres a través de la declaración responsable que tenemos que firmar, como que nos hacemos cargo de todo lo que le pase a nuestros hijos, y evidentemente esta situación no es para ser responsable ni uno ni otro y tal. Todos tenemos que ser corresponsables de esta situación. Todos tenemos que atajarla y todos tenemos que trabajar por ella y en beneficio de nuestros hijos, que encima son menores y que necesitan una especial protección en este sentido, muchísimo más al haber esta crisis sanitaria. Por lo tanto, es el descontrol de no haberse coordinado las administraciones públicas. Ese descontrol de no haberse coordinado ha generado que esta incertidumbre llegue a las familias, esa incertidumbre se transforme en miedo, y el miedo ya sabemos que es libre y cada uno puede actuar como es. No podemos incorporarnos a las aulas si no se garantizan las medidas sanitarias, sabiendo que el riesgo cero no existe, pero si no se garantizan esas mínimas medidas sanitarias que además ponen nuestras autoridades sanitarias delante para que podamos incorporarnos a las aulas, si eso no se cumple, nosotros no podremos informar a las familias ni decirle a las familias que lleven a sus hijos al colegio. Como tú bien dices, estas patologías que muchas familias tienen son contra COVID, o sea, no pueden convivir personas que puedan estar infectadas o que se puedan infectar con estas patologías que van en contra totalmente de la vida, y entonces es un verdadero problema. Por eso pedimos a las administraciones que lo primero que se tiene que garantizar es las medidas sanitarias en los centros educativos. Y eso se tiene que vigilar. ¿Y quién lo vigila a día de hoy? Porque eso es un papel de protocolos que cada centro tiene, pero que nadie vigila. Y eso se tiene que vigilar a través de este observatorio que le estamos pidiendo al Ministerio que cree a nivel provincial, un observatorio de vigilancia y de implantación de medidas COVID en los centros educativos, que sería el observatorio que tendría que vigilar que todas esas medidas se llevan a cabo, son viables y se ponen en práctica en los centros educativos, y no se queda en un papel que después es papel mojado y que no llega a ningún sitio. Hay padres que, pese a la amenaza de la ministra Celaá, ya le han dicho que no van a llevar a sus hijos al colegio. Ahora mismo tenemos aproximadamente, de las familias que nos avisan que están con esa preocupación, con esa incertidumbre y tal, entre el 40 y el 50% de las familias que, si no se garantizan o las administraciones públicas y los centros no garantizan en una medida como tenga que ser, pero en una medida alta, esas medidas sanitarias en los centros educativos, no se arriesgarían a llevarlo. Hay mucha gente que convive, como tú decías, con personas mayores que son de riesgo, con patologías que son totalmente contrarias a una situación COVID, que tampoco pueden ser, trasplantados, con cáncer, etcétera, etcétera, y otras familias que el propio miedo de no saber si su hijo va a ir con unas medidas sanitarias garantizadas a los centros educativos, pues le hacen dudar y plantearse que es preferible empezar de forma telemática hasta ver cómo termina y cómo evoluciona toda la pandemia, a volver de una manera presencial que podría ser o significar problemas para la familia. Pero claro, es que tenemos que conciliar la vida laboral y familiar. Si no volvemos y los niños no vuelven a los centros educativos
Si los padres no se pueden incorporar a sus centros de trabajo, es un verdadero problema de conciliación laboral y familiar. La escuela concertada, pero José, abarca a más de un cuarto del alumnado a nivel nacional. O sea, tiene una importancia enorme. Si la escuela concertada no existiese, esos alumnos prácticamente pues, estarían en la calle porque ni hay colegios ni hay aulas suficientes para que estén. Por tanto, hace una labor enorme. ¿Se ha puesto en contacto con usted como máximo representante a nivel de padres de escuelas concertadas, la ministra Celaá, para preguntarle su opinión, para a la hora de elaborar un protocolo? No van a elaborar ningún protocolo porque no lo hay, pero para conocer qué piensan, para preocuparse por la situación? O sea, ¿se preocupa la ministra Celaá por las escuelas concertadas? No, ni mucho menos. La ministra Celaá pasa olímpicamente de lo que es la educación concertada, por lo menos de los padres. No sé a otros niveles cómo lo hará, pero desde luego de los padres para ella es un verdadero dolor de cabeza y un quebradero de cabeza. Nos tiene muy alejados. En toda la situación de pandemia, desde que hubo el confinamiento, solo hemos tenido una llamada al principio de venir el primer confinamiento, por allá por el mes de marzo más o menos, y en donde se nos llamó un poco para transmitirnos tranquilidad, que ya no la teníamos por aquel entonces, pero nada más que fue eso. Fue una llamada de teléfono de 2 minutos en donde se habló del tiempo y de qué tal veíamos el ambiente y se ha acabado. No ha habido más comunicación, más diálogo ni más consenso con toda la comunidad educativa, porque al final los padres somos parte de la comunidad educativa, parte importante, igual que el profesorado, igual que los centros y tal, una parte muy importante de esa comunidad educativa, pero que hemos estado totalmente al margen. Yo muchas veces lo traducía en este sentido, de que se ha intentado legislar por y para las familias totalmente al margen de las familias. Y eso es un verdadero problema. Nosotros, nuestros hijos es lo que más queremos, es lo que tenemos que proteger y tenemos muchísimo que aportar, pero claro, si no se cuenta con nosotros, pues evidentemente no podemos aportar nada. Totalmente. Estamos hablando de más de un cuarto del alumnado, más de 2 millones de alumnos, puede ser. Ahora mismo representaríamos en una población total de alumnado más o menos el 30% de la población total, Un por tercio. hablar de porcentajes. Sí. Un tercio. Pero fíjese Pedro José, qué incongruencia. La ministra Celaá y más de la mitad del gobierno provienen de la educación concertada. O Sí, sea, se es han lo formado curioso. ahí. Concretamente, la ministra Celaá ha estudiado en la educación concertada. Y sin embargo, desde que el gobierno echó a andar, no para nada más que dar palos y poner piedra en la rueda a la educación concertada. No solamente le voy a preguntar si se sienten olvidados, sino se sienten perseguidos por el gobierno de Sánchez de Iglesias. Pues mira, ahora nos sentimos olvidados, nos sentimos perseguidos, nos sentimos totalmente en un limbo total y absoluto de no saber por dónde a tirar o no. Es verdad que la gran mayoría de nuestros dirigentes que tenemos ahora mismo al frente de la política, muchos han partido y han salido de las escuelas concertadas. Tengamos en cuenta que cuando el gobierno socialista hace ya más de 40 años propuso los conciertos educativos y propuso que la escuela concertada existiera, hubo una vertebración total y absoluta gracias a la convivencia de las dos redes. Las dos redes que son complementarias, que no son subsidiarias una de la otra, sino complementarias ambas. Y que además garantiza la libre elección de las familias del centro educativo que más se asemeje a sus convicciones religiosas, morales, personales, lo que queramos, pero garantiza esa libertad de elección, que es lo bonito de un Estado de Derecho. A día de hoy, esta persecución total y absoluta en la escuela concertada, no sé por qué, porque el módulo de conciertos desde hace más de 40 años no se ha actualizado, no se ha puesto a la vida real y a la situación real de lo que vale una plaza educativa o de lo que cuesta una plaza educativa en estos momentos ahora mismo. Todos sabemos la diferencia que puede haber de unos 6.000 euros más o menos un puesto escolar en la escuela pública contra 2.800 o 3.000 como mucho un puesto en la concertada. Pero esa cantidad de millones, que son cerca de 6.000 millones de euros, lo que se ahorra el Estado con la escuela concertada, no es un ahorro como tal, porque el puesto escolar al final cuesta lo mismo tanto en la escuela pública como en la escuela concertada. Lo que pasa es que los padres, las familias, apostamos por esa educación y con nuestro sudor, con nuestro esfuerzo, ayudamos a que podamos elegir
esa educación en esa red, en la red concertada, en la red de iniciativa social, y apoyamos que siga funcionando, pero no por la ayuda que ahora mismo tenemos de las administraciones públicas, que lo que quieren es eliminarla y que la escuela sea única, pública y laica. Y desde luego, desde Concapa vamos a luchar contra eso, porque las garantías de un gobierno democrático es que haya libertad de elección, que haya libertad de creación y que haya libertad religiosa. He tenido la oportunidad de ser maestro en un colegio público y en un colegio concertado, y de ambos tengo unas sensaciones buenísimas. Pero además, no solamente yo diría que que de alguna forma la escuela concertada no es un problema, sino que es un alivio, o sea, es una solución, ¿verdad? Porque ¿cuántos alumnos se irían a la calle y el gobierno no tendría medios para ellos si no estuviera la educación concertada? Y luego, algo muy importante, la libertad religiosa y la libertad de elección que tienen que tener las familias. Pero, sin embargo, desde el gobierno, en todo este tiempo, hay un ataque continuo detrás de otro. Me decía una palabra y quería preguntarte. Me hablabas de la escuela laica. Y yo te pregunto, pero José, ¿estamos hablando de una escuela laica o de algo, o de una educación que quiere volverse laicista cuando se persigue a la religión en vez de permitir la libertad de elección? Sí, sí, yo creo que lo que se pretende es laicista, no laica. Tenemos que tener en cuenta, y esto se lo recordamos muchas veces, que el Estado español no es laico, es aconfesional. Eso quiere decir que puede tener cualquier tipo de confesión religiosa. El hecho de que desaparezca la escuela concertada es un claro perjuicio para las familias que eligen ese tipo de educación, y además con arreglo o con relación a sus idearios religiosos, morales, de cualquier confesión religiosa, de cualquiera que tenga ese acuerdo con el Estado español, como lo tenemos nosotros en este momento con el Estado español y la Santa Sede. Por lo tanto, es que afecta a cualquiera que quiera elegir este tipo de educación, con arreglo a esas confesiones y a esos acuerdos que hay con otras confesiones religiosas, incluida en este momento la católica, ¿vale? Pero bueno, debe ser, pues bueno, que estos quieren una sola educación, una sola manera de adoctrinar a toda la población, y tener, pues bueno, pues lo que quieren, personas dirigidas y que no puedan en ningún momento ejercer su libertad, su derecho a pensar y a pensar distinto a los que piensan otros. Que esto es lo bonito de un Estado, que no todos pensemos igual, sino que haya pluralidad de ideas, que todas se pongan en conjunto y que todas hagan avanzar a una sociedad hacia el bienestar, que es lo que queremos ahora mismo. Es muy curioso cuando todos estos empiezan a atacar a todos estos y están viviendo de ese bienestar que tenemos que agradecer a todos nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos y a todos los que lucharon porque esa libertad la pudiéramos tener ahora y que pudiéramos ejercerla nosotros. Y en fin, bueno, nosotros estaremos ahí, nos pondremos delante de ellos y les diremos varias veces que ellos están ahí porque nosotros los hemos puesto y porque nosotros los pagamos, y que lo que tienen que garantizar es esa democracia que hace a España pues grande y plural. ¿Verdad? Y que al final un gobierno es un gobierno de todos, y la escuela concertada abarca a millones de familias y hay que gobernar también para ellos. Y para si fuera poco, ahora llega el COVID. Y centrándonos en este tema, escuchamos todos los días, ahora que hay una incertidumbre grandísima, hablar de la escuela pública, de los medios que faltan, de los recursos, pero ¿qué pasa con la concertada? O sea, a la concertada le faltan también profesores, a la concertada le faltan también medios, la concertada existe, ¿no? ¿Qué le falta ahora mismo a la concertada en Bueno, estos momentos, antes de iniciar el curso? la verdad es que ante esta situación de crisis global sanitaria nos faltan las dos redes, nos faltan las dos redes. Aquí no podemos hacer distinción de una red o otra. ¿Por qué? Pues porque el COVID no pregunta si estás en una red o estás en otra. El COVID da por igual a cualquiera, esté en la red que esté. Afecta por igual a cualquier persona que puede estar en cualquier sitio. Y esto es un ataque global que hace a toda la sociedad en general. Por lo tanto, las soluciones las tenemos que sacar del consenso, del diálogo y del trabajo conjunto de todos. A la escuela concertada le faltan muchas cosas, pero es que a la escuela pública le faltan también muchas cosas. Y en este momento lo que tienen que ser coherentes es que estas políticas
y estas ayudas que llegan lleguen por igual a ambas redes, para que las dos puedan adaptarse, puedan prepararse a la nueva situación creada por la pandemia y sobre todo que puedan abordar esa educación con las medidas sanitarias necesarias para que nuestros jóvenes, nuestros menores puedan incorporarse a las aulas, que es donde deben de estar, puedan desarrollar su labor educativa como tienen que hacerla y sobre todo un punto que siempre hablamos de los menores, de la familia y tal, pero que tanto los profesores como el personal del PAS, como todos los que trabajan en los centros educativos, tengan garantizadas en la mayor medida posible que su forma de trabajar, su forma de desempeñar la educación, bueno, pues esté también dentro de esos límites sanitarios que necesitamos para garantizar su integridad total y absoluta. Totalmente. Y al final los que pagan siempre son bueno, los de siempre, ¿no? Maestros, los profesores, los padres, o sea, los que menos, de alguna manera, podemos, los que menos hablamos ahí, ¿verdad? En eso, donde se toman las decisiones, pero los que de alguna manera después estamos al frente, ¿no? De todo lo que ocurre. ¿Qué le parece, pero José, que haya ante una crisis como la actual y una situación sanitaria, educativa, tan, bueno, tan peligrosa, con tanta incertidumbre como la que afrontamos, 17 maneras de incorporarse a las aulas, 17 recetas diferentes? Bueno, esto de 17 recetas era hace unas semanas. Ahora mismo ya, como la receta está en que cada centro tiene que hacer su manera de incorporarse a las aulas, estamos hablando de una manera distinta por cada centro educativo en todo el territorio nacional. No sé exactamente el número de colegios que habrá de ese, pero puede haber 7, 8, 10.000 recetas distintas para volver a las aulas. Un verdadero despropósito, un verdadero despropósito. Como te decía antes, esta situación de pandemia global sanitaria la tendría que haber abanderado desde un principio el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Sanidad, que es en este momento el que tiene las competencias sanitarias para que esa vuelta a las aulas fuera con la total normalidad posible. Y eso lo tenía que haber abanderado el propio Ministerio y no lo ha hecho. Lo ha dejado en manos de unos terceros, que estos terceros lo han dejado en manos de cuartos y que al final está en manos de sextos y que ya no sabemos dónde está o dónde no está. Y eso es un verdadero problema. Esa falta de liderazgo es lo que ha hecho pues que ahora esta incertidumbre esté en las familias y que tengamos un porcentaje jamás visto de padres que casi haciendo insumisión pues no van a llevar a sus hijos al colegio ante esta situación por los graves perjuicios que puede generar a las propias familias y a la propia convivencia de las mismas. Por lo tanto, seguimos pidiéndole que hagan un acto de responsabilidad, que de verdad ejerzan sus funciones como las tienen que ejercer, que hagan una coordinación entre las administraciones, tanto autonómicas y estatales como municipales, que se pongan las pilas, que empiecen todos a trabajar y que empiecen a dialogar con la comunidad educativa. Que a pesar de que siempre pensemos que tarde, nunca es tarde si la dicha es buena. Empecemos a trabajar, empecemos a consensuar y empecemos a ver cómo podemos llevar el curso adelante, cómo podemos acabar con un curso lo mejor posible y cómo podemos evitar que perdamos una generación en materia educativa que tardaremos muchos, muchos años en poder recuperar. Totalmente. Bueno, yo sé que tienes no solo la mañana, sino la semana y todos los días prácticamente del año liadísimos, por lo cual te agradezco mucho que hoy nos hayas atendido. Nosotros sí queremos que con Capa tenga visión, o sea, que no quede ocultada, porque son 3 millones de familias a las que representáis, que es mucho, y por tanto tiene que escucharse a Concapa, a su presidente. Y solamente para terminar, pero José, te quería pedir, si tuvieras ahora mismo a la ministra Celaá delante, ¿qué mensaje le mandarías o qué le dirías? Bueno, en esta situación que yo creo que es muy complicada para todos, yo siempre le voy a tender la mano. Es verdad que no me ha gustado cómo, ni ha gustado a Concapa, ni yo creo que al resto de las familias, cómo ha obrado en esta pandemia y cómo está obrando en esta crisis sanitaria como nunca hemos tenido, ¿vale? Pero siempre los padres tenemos que tender la mano, tenemos que tender puentes. Nuestra mano sigue abierta. Seguiremos siendo críticos porque es la misión que nos toca hacer, críticos para que las cosas se hagan.
pero nuestra mano la tiene tendida. Lo que tiene que entender es que los padres tenemos mucho que aportar. Ella también es padre, ella también es madre en este sentido. Ella tiene que ponerse, sensibilizarse con nuestra posición ahora mismo, dejar la política aparte, sacar la educación y la sanidad de la política, que no lo hagan, que se pongan en su situación de padres y que piensen si en esta situación y viendo la crisis como está, ella fuera la primera que llevaría a sus hijos al colegio. Y cuando se responda a esa con seriedad y con transparencia, no mintiéndose a sí misma, pues entonces podría decirnos si somos importantes, si podemos aportar y que se cuente con nosotros, sobre todo por todo lo que podemos aportar en positivo. Siempre le tendemos la mano y siempre desde Concapa tendrá la mano tendida. Ahora, si no quiere nuestra mano, pues evidentemente nosotros no nos quedará más remedio que reivindicar lo que por cumplimiento de su misión y de su responsabilidad tiene que hacer o no. Bueno, yo solo espero que todo no salga bien solo por vosotros, sino también como maestros por todos nosotros, por los tantos padres, por tantas familias, por tantos alumnos, profesorado, que nos incorporamos dentro de nada al aula y además lo hacemos con ilusión y lo hacemos con la seriedad de siempre, con las ganas de seguir formando futuras generaciones. Entonces, nos deseamos lo mejor, nos deseamos que a pesar de estos gobiernos todo salga bien, que pueda haber un curso normal dentro de toda esta incertidumbre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te lo agradezco muchísimo. A vosotros. Y seguimos en contacto. Muchísimas gracias y ha sido un placer estar con vosotros. Lo más importante que ha sucedido en la transición. Roberto, ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. Mi obsesión, y lo digo abiertamente, es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no los expulsemos, España seguirá siendo el peor país en gestionar una pandemia, el peor país en una crisis económica, el peor país. Y la única forma que tenemos de evitarlo es echar a esta gente. Los Menas es otro caso típico, ¿no? En aras de la bondad y de la hermandad entre los pueblos y pues se permite un tipo de cosas que no tendrían por qué permitirse, pero es el país que tenemos.
Por eso Vale. está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible. Y yo lo que veo más grave de este país, aparte de la política, la economía, etcétera, es la actitud de la gente. Yo veo una actitud de la gente, con todo el respeto, depresiva, una actitud de gente que no sabe dónde esconderse, una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo, una actitud de gente que en el fondo, los que hemos hablado mucho de Cataluña, parece a veces la frase que ya se decía en Cataluña, que en Cataluña no hacía falta políticos, hacía falta un autobús de psiquiatras. ¡Viva España!